Bueno, seguimos con el tema de principios de poder y si se acuerdan, hoy nos tocaría el cuarto poder, ¿no? El cuarto poder, estuvimos hablando acerca del poder del Evangelio, después hablamos del poder del Espíritu Santo, la clase anterior hablamos acerca del poder del amor y bueno, hoy nos toca hablar acerca de este cuarto poder, que es la unción de poder, ¿eh? Que tiene que ver con la unción. Así que lo bueno es que podemos también estar experimentando esto en este tiempo, ¿no? Y que lo podamos poner en práctica es lo más importante, ¿no? En este tiempo. Así que vamos a hablar un poco acerca de la unción de poder, ¿eh? Hay mucho para hablar en la palabra del Señor nos habla demasiado sobre este tema y es importante que nosotros podamos, bueno, ahondar un poquito en esta tarde, ¿no? Yo quiero arrancar con el pasaje bíblico de Primera de Juan capítulo 2, el versículo 27. Ahí Juan está escribiendo y dice, y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como os enseño, permanecer en él, dice Juan, ¿no? Entonces Juan está hablando acerca de una unción que hemos recibido nosotros, ¿no? Y está, bueno, relacionada, por supuesto, con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Así que en este capítulo vamos a involucrar la unción de Dios que autoriza de alguna manera a los hombres y mujeres para que puedan llevar adelante el ministerio con eficacia, ¿no? Vieron que hablamos mucho de la unción, ¿eh? No, ese hombre es ungido, el ungido de Dios. Hablamos de esos hombres y mujeres que tienen esa unción especial para llevar adelante el ministerio, ¿no? Y bueno, no solamente esa unción es como que nos autoriza, es como una especie de permiso, de apoyo de parte de Dios. Por eso Dios nos unge, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús decía, por cuanto Dios me ha ungido, ¿no? Dios lo ha ungido, Dios lo ha autorizado a hacer lo que Él iba a hacer. Y de la misma manera Dios lo hace con nosotros, ¿eh? Por eso nos da la unción. La unción es como una especie de autorización, de permiso, pero también nos provee de alguna manera la dirección para recibir esa unción de poder, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros recibir esa unción, ¿no? Dios siempre está mirándonos y está viendo la manera en que nosotros llevamos adelante el ministerio, la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y por eso, mi hermano, es interesante que nosotros encontramos en la Biblia lo que llamamos la práctica de ungir, ¿no? La práctica de ungir. Y gloria a Dios. Entonces, ungir realmente significa aplicar el aceite a una persona, a una cosa, ¿no? Vieron que nosotros también ungimos con aceite. En algunas reuniones decimos, bueno, vamos a ungir con aceite y entonces allí traemos los recipientes y ungimos a las personas, ¿no es cierto? Aplicamos el aceite y también sobre cosas, no solamente sobre la persona, sino sobre cosas. Y fue una práctica instituida principalmente en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso la unción originalmente era de tres tipos, había tres tipos de unciones, ¿no? O de ungimientos. Era la unción ordinaria, después estaba la unción médica y luego estaba la unción sagrada, ¿no? Esos eran los tres tipos de unciones que vemos en el Antiguo Testamento, la unción ordinaria, la unción médica y la unción sagrada. Vieron que Santiago después en un momento habla acerca de eso y dice, bueno, si hay alguno enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, ¿no? Así que bueno, en cuanto a la unción ordinaria, podemos decir que estaba asociada con la limpieza personal para ser
un olor bueno, ¿no? Y podemos leer, por ejemplo, el uso de esa unción en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 3. También en el Salmo 104, el versículo 15. También en Proverbios nos habla. Vamos a buscar algún texto para leer. Podemos leer el Salmo 104, que acá lo tengo a mano. Eh, lo encontré más rápido. El Salmo 104, verso 15, dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, ¿no? Pero ahí habla acerca de que el aceite nos hace brillar, ¿no es cierto? También un poquito para atrás, creo que el Proverbio, capítulo 27, eh, a ver si llegamos rápido, capítulo 27, el versículo 9, dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Pero habla allí de la unción, ¿no? Del ungüento y el perfume que alegran el corazón. También nos dice la Biblia que los invitados en aquel tiempo eran ungidos como una marca de respeto, ¿no? Cuando alguien era invitado, lo ungían con aceite como una especie de marca de respeto, ¿no? Hacia esas personas. Y también la Biblia nos habla de los muertos, ¿no? Y dice que el muerto se preparaba para el entierro, y lo ungían, ¿no? Lo ungían. Ahí, por ejemplo, Marcos capítulo 14, el versículo 8 y el capítulo 16, verso 1, ¿se acuerdan que las mujeres fueron para ungir el cuerpo de Jesús? En Marcos capítulo 16 también habla de que las mujeres iban al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, ¿no? O sea que se usaba para ese tipo de ungimiento, ¿no? Que era como el ungimiento ordinario, que tenía que ver con la limpieza, tenía que ver con el respeto, tenía que ver, bueno, con la preparación de las personas que se iban, que morían. Pero luego está la unción médica, ¿no? Que fue usada para ayudar a los enfermos y a los heridos. Y ahí me acordaba de Lucas capítulo 10, verso 34. Hay un pasaje que nos habla, bueno, hay varios pasajes, pero siempre tratamos de tomar algún pasaje como, como referencia. Pero el 34 dice: acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Acá está hablando, ¿se acuerdan? Del buen samaritano y del hombre que había sido golpeado y maltratado en el camino por los ladrones. Y entonces dice que cuando el buen samaritano se acerca, dice que acercándose lo que hizo fue vendar sus heridas y le echó aceite y vino. Amén. Entonces vemos ahí que también se utilizaba la unción de aceite, con relación a la salud, al tema médico, ¿no? Y bueno, los enfermos eran ungidos con aceite. Y luego está la unción sagrada, que es el tercer tipo de unción y es el asunto, de este capítulo, que nos vamos a enfocar más en este tipo de unción, no tanto en la unción ordinaria ni en la médica, sino en la unción sagrada, ¿no? Esta unción era especialmente para propósitos sagrados o propósitos espirituales y fue usada muchas veces para dedicar cosas o personas a Dios, ¿no? Por eso el Señor decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado. ¿Recuerdan? Entonces el Señor eligió a Jesús, lo ungió, bueno, todo lo que sabemos, y esta unción era justamente la unción que se utilizaba para eso, ¿no? Para fines de dedicar
cosas o personas para la Angeli, pues Angeli en obra Instagram. de Dios o el servicio de Dios. Creo que tenés abierto el micrófono, Juan, me parece. Así que vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento, ¿sí? Algunos ejemplos que muchos de ellos los conocemos, pero siempre, como digo, la palabra de Dios que es viva y eficaz, ella siempre nos ayuda, ¿no? Nos refresca la memoria. Y la primera ocasión de ungir para propósitos espirituales que está registrada en el Antiguo Testamento, justamente se encuentra en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, y por allá en el capítulo 28, el versículo 18, encontramos que después de que Jacob había visto una gran visión de Dios, capítulo 28, ¿se acuerdan? Jacob tiene allí una visión tremenda de Dios, y dice allí, Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, esto está en Génesis capítulo 28, verso 18, la puso como memorial y derramó aceite sobre ella, la ungió esa piedra y la dedicó. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz. Pero bueno, allí en el capítulo 28, 18 y 19, nos cuenta cómo Jacob, después que tuvo una visión tremenda de parte de Dios, él entonces fue, tomó la piedra y la ungió, la consagró, la dedicó al Señor. Después dice que Dios habló sobre este evento y dijo en el capítulo 31 de Génesis, Dios lo menciona este evento, capítulo 31, verso 13, y dice, yo soy el Dios de Betel. Miren, Dios de Betel, donde Jacob había ungido la piedra, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto, un compromiso. Levántate, le dice el Señor, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Así que Dios, mire, tuvo en cuenta que Jacob había ungido esa piedra y que le había llamado Betel. Por eso vemos que el propósito para ungir estas, gloria a Dios, digamos, personas o elementos o cosas, ¿no es cierto?, tenía que ver con la consagración, con la dedicación. Por eso, después también vemos que Dios dio instrucciones muy específicas concernientes a la unción de sacerdotes, por ejemplo, y de reyes también, porque había sacerdotes y reyes y profetas también, ¿eh? Por eso la Biblia habla de estos tres ministerios que están también relacionados con Jesús. Jesús era sacerdote, era rey y era profeta, ¿no? Entonces, Dios dejó instrucciones muy claras para poder nosotros consagrarlos a los propósitos espirituales que Dios tiene para ellos. Y el contenido del tabernáculo, si se acuerdan también, sería, ¿no es cierto?, ungido. Cada una de las cosas que formaban parte del tabernáculo eran ungidas con aceite para consagrarlas al Señor. Si nosotros podríamos hacer algún estudio sobre el tema del tabernáculo, es muy interesante, muy lindo. Así que si alguno puede, le recomiendo que estudie un poquito sobre el tema del tabernáculo, va a encontrar algunas cosas que son muy interesantes y son muy profundas, ¿no es cierto?, para entender, bueno, muchas cosas, ¿no?, que el Señor ahí habla para el pueblo. Y vemos que entonces el propósito para ungir estas personas y cosas era separarlas en dedicación especial al servicio de Dios. Había un propósito para ungir, no decir, bueno, ya sean los elementos o las personas, tenía un propósito la unción, no era simplemente ungir por ungir, sino que el propósito era dedicarlas o consagrarlas para el servicio de Dios. Y se usó el aceite, que era el aceite santo, para estos propósitos espirituales. La Biblia habla mucho del aceite. Ahí en Éxodo capítulo 30, verso 25 en adelante, voy a leer algunos versículos solamente, dice, con esto, dice la Biblia, prepararás el aceite de la santa unción, el aceite de la santa unción. Será un ungüento
combinado, obra de perfumador, el cual será el aceite de la santa unción. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción a través de todas vuestras generaciones. Así que el Señor ahí es como que deja una especie de receta, ¿no es cierto?, para que ellos pudieran preparar el aceite, como dice ahí, el aceite de la santa unción, ¿no? Para que todas las generaciones pudieran tenerlo y pudieran usarlo para la gloria del Señor. Bueno, la Biblia habla mucho de unción, como decíamos, y una de las unciones que podemos mencionar, por supuesto, es la unción de Jesús, ¿no? Porque siguiendo el modelo un poco instituido por Dios, Jesús, dice la Biblia, fue ungido para el servicio, ¿eh? Jesús fue ungido Jesús fue ungido con un propósito, no es que lo ungió el Señor solamente porque sí, sino que lo ungió porque había un propósito y la Biblia lo dice claramente también, no solamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 61, sino también en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19, cuando Lucas toma la escritura de Isaías y la leen, el Señor Jesús en realidad la lee, y entonces ahí él está leyendo ese texto que quedó registrado, porque Lucas toma nota y lo registra, y entonces el texto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, de esto venimos hablando desde el principio de la clase, desde el principio de la materia esta que tiene que ver con los principios de poder, cuando hablamos acerca de que Dios nos quiere dar el poder del Espíritu Santo, Dios nos quiere dar el poder del Evangelio, el poder del amor, ahora el poder de la unción, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos llevar adelante la misión, la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor, como pedíamos el domingo, ¿se acuerdan a la mañana lo que estuvieron, que pedimos que el Señor nos llenara, que el Señor nos ungiera, que el Señor, bueno, nos bautizara? Lo pedimos ¿para qué? Ese es el tema, ¿no? ¿Para qué? Entonces, es importante que entendamos que en la medida que tengamos claro para qué queremos las cosas de Dios, para qué queremos los dones, para qué queremos los talentos, para qué queremos los poderes que Dios le derrama a sus hijos, que le entrega, entonces, en esa medida que entendamos que los vamos a recibir para usarlos para su gloria, el Señor no va a tener problema de derramarlos sobre nosotros. Por eso, aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo, que quieren ser llenos de amor, que quieren ser llenos del Evangelio, que la palabra fluya, aquellos que quieren tener una unción fresca y poderosa sobre sus vidas, necesitan tener claro que hay un propósito para el cual Dios da todas esas cosas. Y bueno, acá Jesús lo menciona claramente. Por eso también la Biblia dice que este fue el cumplimiento de la profecía, como decíamos, entregada en Isaías capítulo 61, versículo 1. Ahí está el mensaje profético, y luego en Lucas se cumple ese mensaje. Y los discípulos reconocieron esto en Jesús. Por eso, cuando leemos el libro de Hechos y los discípulos están hablando y predicando, en Hechos capítulo 10, verso 38, los discípulos están hablando de Jesús. Y entonces dicen a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y entonces, ¿qué hizo Jesús con eso? Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces los discípulos están hablando ahí acerca de lo que Dios había hecho con Jesús, ungiéndole, y cómo él había llevado adelante la tarea
como dice ahí, ¿no es cierto?, haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque la presencia del Señor estaba con él. Y mi hermano, qué lindo que esto pase con nosotros, que nosotros podamos entender que el propósito de Dios es que salgamos, que hagamos el bien, que oremos por los enfermos, que le prediquemos la salvación, que oremos por liberación, como dice ahí, los oprimidos por el diablo sean libres en el nombre de Jesús y podamos ver su gloria, su poder manifestado a través de nuestra vida. Por eso es importante que entendamos que la fuente del poder, ¿no? Yo creo que ya sabemos de dónde proviene el poder, la fuente, ¿no? Por eso decimos que el poder espiritual de la unción no está en el propio aceite. Es muy importante, ¿no?, que entendamos que no está en el elemento propio del aceite, ¿no? El poder no está en la persona que hace la unción o en las habilidades del que recibe la unción, ¿no es cierto? Sino que el poder de la unción fluye de la fuente. Dios, el Padre, ¿no es cierto?, es la fuente inagotable de todo poder espiritual. ¿Se acuerdan que yo siempre digo esa frase? La fuente de donde proviene el poder es de Dios. Y entonces Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, el Espíritu lo ha ungido. En otra ocasión, Pablo dijo, por ejemplo, en 2 Corintios 1, verso 21, y Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. O sea, la fuente es Dios. Amén. La fuente del poder proviene de Dios. Y el tema es que nosotros no convirtamos el aceite en algo mágico, porque terminamos después haciendo algo que no corresponde. Vieron que algunos terminan vendiendo los frasquitos de aceite pensando que si vos te llevas el aceite es mágico, es poderoso. Y entonces no es el aceite, no es tampoco, digamos, la persona, por decir así, que ministra el aceite, sino que es Dios a través de nosotros. Siempre la fuente del poder es el Señor, y por eso, para que Dios pueda manifestarse a través de nuestra vida, nosotros necesitamos estar limpios, necesitamos estar sanos, necesitamos estar en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para que ellos puedan fluir a través de nuestra vida, como dice Juan capítulo 15, ¿no? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que permanece en mí, este lleva fruto, ¿no? Y mucho fruto, dice. Entonces, la savia, mi hermano, que representa de alguna manera el poder, la fuerza, la presencia de Dios, que corre a través de la vid y llega a nosotros, y a través de nosotros se manifiesta en frutos, frutos de salvación, frutos de sanidad, frutos de liberación. Y entonces Dios nos usa con ese tremendo poder. Pero no podemos olvidarnos que la fuente del poder es Dios. Amén. Así que Dios era que la fuente de la unción de Cristo, Él era la fuente de la unción de Cristo, y Él aún es la fuente de la unción de todos nosotros, así como lo fue de Cristo, también es la fuente de unción de todos nosotros. Por eso decimos que el aceite es solo, podemos decir, un símbolo natural que representa esta unción. Jesús usó la práctica de ungir, pero no siempre lo hizo con el aceite. O sea, muchas veces ungió sin aceite. ¿Por qué? Porque el aceite simbólicamente representa el poder del Espíritu Santo. Así que un hombre ciego, por ejemplo, nos cuenta la Biblia, fue sanado por Jesús, y él, cuando da su informe, cuando cuenta ahí en Juan capítulo 9, versículo 11, este hombre ciego dice, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó o me ungió los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. ¿Con qué lo ungió? Lo ungió con barro, no lo ungió con aceite, pero lo ungió con barro. Así que no siempre Jesús ungía con aceite.
pero siempre el Señor ungía, y eso es muy importante, ¿no? Por eso es como que este versículo confirma que no es la sustancia usada, sino el poder, escuchen esto, detrás de la práctica de ungir que es eficaz. O sea, nosotros ungimos y no siempre lo hacemos con aceite, a veces lo hacemos simplemente con nuestras manos, ponemos nuestras manos y ungimos a las personas. A veces sí lo hacemos con aceite y en otras oportunidades yo no lo he hecho, pero Jesús lo hizo. Quizás tenemos que probar y ungir con lodo, con barro, como dice la palabra que el Señor Jesús hizo. Y la persona se sanó para la gloria del Señor. Así que cuando miramos la Biblia, vemos que aunque se ungieron hombres y mujeres simbólicamente con el aceite por el hombre, la verdadera unción de poder siempre era de Dios. La verdadera unción siempre era de Dios. Por eso Dios le dijo, o Dios dijo, mejor dicho, del rey David, una vez ahí en el Salmo 89, versículo 20, él dice, hallé a mi siervo David y lo ungí con mi aceite santo. Ahí está hablando, ¿no? Dios hablando de David. Y dice, hallé a mi siervo David y lo ungí con mi aceite santo. Años antes de que David fuera ungido en la vida por el hombre, David, dice la Biblia, fue ungido por Dios, porque se acuerdan que después lo ungieron los hombres. Ahí en 2 de Samuel 12:7 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, Dios lo ungió a David antes que lo ungieran los hombres. Eso es interesante también, porque muchas veces Dios unge y separa y consagra y dedica hombres y mujeres antes de que nosotros lo hagamos. Antes que lo hagamos nosotros, ya el Señor lo hace para la gloria de su nombre. Bueno, como siempre, los propósitos son importantes tenerlos claros, así que vamos a ver algunos propósitos de la unción también, ¿no? Porque la unción del Espíritu de Dios es muy importante en la vida, pero también en el ministerio del creyente, ¿eh? Necesitamos la unción en nuestra vida, pero también en la tarea, en el ministerio. Y hay algunos propósitos de la unción que quiero compartir, como decía, si nosotros entendemos claramente los propósitos, y nos proponemos, ¿no es cierto?, pedirle a Dios que nos unja para llevar adelante esos propósitos, entonces el Señor seguramente no va a tener problema de ungirnos con el poder del Espíritu Santo, darnos esa unción de poder, como le llama la Biblia. El primer propósito que creo que es fundamental es el servicio, porque cuando la unción de Dios vino sobre Saúl, él se cambió en un nuevo hombre, dice la Biblia, para servir como rey de Israel, como el rey. Entonces, esto está en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 1 al 6, que dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y le besó diciéndole, ¿no te ha ungido Jehová como el soberano de su heredad? Entonces dice, el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Amén. Mire lo que hace la unción, ¿no? Él se cambió en un nuevo hombre. ¿Para qué? Para servir al Señor o para servir a Israel como rey. Dios lo ungió y entonces su vida cambió. Jesús también veíamos esto, ¿no? Fue ungido por Dios para el servicio. Por eso leíamos, que no lo vamos a volver a leer porque ya lo leímos, pero Lucas 4, verso 18 y 19, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió para, y ahí él comparte todo, lo mismo que Hechos 10:38, cuando los discípulos dicen para esto, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo bienes y sanando y liberando y todo eso. Entonces, vemos claramente que también sobre
la persona de Jesús, vino la unción con propósito. Y estos versículos proporcionan de alguna manera una lista de propósitos de la unción para el servicio. Estos versículos, tanto de Isaías, de Lucas, de Hechos 10:38, es como que la unción nos habilita a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, cuando la unción de Dios está sobre nuestra vida, Dios nos habilita ¿a qué? A predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Podemos predicar porque la unción está sobre nuestra vida. También nos habilita a ministrar a los pobres. También nos habilita a sanar el corazón destrozado, ¿no? Porque Jesús decía que vino a sanar a los quebrantados de corazón. También nos habilita a sanar físicamente a los enfermos, ¿eh? Por eso tanto Santiago, como veíamos en el capítulo 5, versos 14 y 15, también en Marcos capítulo 6, verso 13, nos habla de la capacidad o la habilitación que Dios nos da para sanar a los enfermos, ¿eh? El Señor dijo sobre los enfermos, pondrán sus manos y entonces serán sanados. Así que tenemos permiso de parte de Dios para orar por los enfermos, ungir sus vidas. Bueno, también otro propósito que nos muestran estos versículos es que el Señor nos habilita para predicar la libertad a aquellos que están en esclavitud espiritual, o sea, para que la gente sea libre. Dios nos da esa capacidad también, para también abrir los ojos de aquellos que están en ceguera espiritual. También estaba viendo que el Señor nos habilita a libertar a aquellos que están machucados, podemos decir, heridos por el enemigo, que están golpeados por el diablo, ¿no? Por eso dice que también la unción nos habilita a predicar el año agradable del Señor. Qué lindo eso, ¿no? Hacer el bien también, como hacía Jesús. Por eso Jesús, dice, los discípulos anduvo haciendo el bien, ¿no? Bueno, para hacer el bien también necesitamos esa unción de parte de Dios. Sanar a todos los que están oprimidos por el diablo, ¿no? Por eso es muy importante que el primer propósito para el cual viene la unción tiene que ver con todo eso que hemos mencionado recién. Pero hay un segundo propósito que es la responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad y es muy importante que cuando alguien te da algo, alguien te confía algo, alguien entrega algo en tus manos, alguien te da una herramienta, es para algo, ¿no? Y entonces somos responsables de usar esa herramienta que hemos recibido con fidelidad, con amor, con cuidado. Por eso tenemos una responsabilidad. Mi hermano, la Biblia dice que al que más da, al que más se le dio, ¿qué pasa? Más se le demandará, ¿no? O sea, está bueno que aprendamos, que recibamos, pero la Biblia dice que al que más se le confía, también más se le pedirá cuentas el día de mañana. Así que tenemos una responsabilidad, no podemos nosotros recibir de parte de Dios, bueno, todo lo que estamos compartiendo y guardarlo para nosotros. Necesitamos sí o sí ser responsables de lo que el Señor nos ha confiado. Por eso dice que Dios unge a los creyentes con responsabilidades espirituales también, ¿no? Y cualquier cosa que Él confía en nosotros, ya sea grande, ya sea pequeña, no es debido a nuestras propias habilidades, no es debido tampoco a nuestra educación formal, ¿no es cierto? No es debido a nuestra personalidad, si somos más carismáticos, ¿no? O posición social, si estamos mejor económicamente que otros. No, nosotros recibimos la responsabilidad espiritual. ¿Por qué? Por la unción que hemos recibido de parte del Señor. Hay un pasaje interesante ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 18, verso 8, que dice: Jehová dijo además a Aarón, he aquí yo te he dado el cuidado de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran te las he dado a ti como porción.
y a tus hijos como provisión perpetua. O sea, el Señor le ha dado, ¿no? A Aarón toda esa responsabilidad. Aarón tenía que cuidarla. Aarón tenía que administrarla. Y bueno, lo mismo pasa con nosotros. Cada cosa que recibimos de parte del Señor, tenemos que cuidarla, tenemos que administrarla, tenemos que utilizarla de la mejor manera para que Dios siempre sea glorificado a través de lo que Él nos ha dado. También la instrucción es muy importante, porque la unción, decía Primera de Juan 2:27, la unción le enseña, la unción nos enseña. Y entonces Juan decía, y en cuanto a ustedes, la unción que habéis recibido de Él permanece en ustedes. Y no tenés necesidad de que alguien te enseñe, porque la misma unción te enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es falsa, así como te enseñó permanecer en él. Amén. O sea, la idea es que podamos nosotros entender que esa unción también, como se acuerdan cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, dijimos que el Espíritu Santo nos enseña, ¿no? Él, una de las tareas que tiene es enseñarnos, es revelarnos, es iluminarnos. Y entonces dice, en la medida que Él te está enseñando y estás aprendiendo, bueno, permanece en Él, no te desvíes, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, permanece en Él para que Dios te pueda usar con su poder. Así que esto no significa que no debemos recibir enseñanza bíblica de otros, ¿eh? Esto no es así. Dios ha puesto a los maestros de la iglesia para ese propósito. Por eso Efesios 4:11 habla de que Dios constituyó pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, ¿no? A fin de que la iglesia sea preparada, entrenada, desafiada para el futuro. Así que el Espíritu Santo los unge a enseñar la palabra de Dios. Pero si usted no tiene la oportunidad de recibir, por ejemplo, el ministerio de tales hombres escogidos por Dios que han sido llamados a enseñar la palabra, la unción del Espíritu Santo todavía nos va a seguir enseñando. O sea, que si no hay maestros, en algunos lugares no hay maestros, en lugares selváticos, como allí donde está Marcos, nuestro hermano, en la Amazona, hay aldeas, pueblitos donde no hay maestros, pero que han recibido la unción del Espíritu Santo sobre su vida, el mismo Espíritu Santo les enseña, ¿no? Les enseña acerca de Dios. Y eso es maravilloso. Y luego permanecer también, porque tenemos que permanecer, mi hermano, ¿eh? Jesús decía, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Necesitamos nosotros permanecer. Por eso la unción de Dios le permite permanecer en Jesús. Cuando tenemos esa unción, notamos en la porción del versículo que ya estudiamos, que ahí Juan habla y dice, permanezcan en él, ¿no? Y una cosa, mi hermano, es aceptar a Jesús como el Salvador. Mucha gente acepta a Cristo como el Salvador. Y otra cosa es aprender cómo permanecer en él y caminar en la obediencia a su palabra y a su voluntad. Bueno, dice la Biblia que la unción nos enseña cómo hacer esto. Si nosotros tenemos esa unción de poder sobre nuestra vida, la unción es la que nos enseña cómo poder nosotros permanecer en Cristo y caminar en obediencia a su palabra y a su voluntad, ¿no? Hay gente que solamente recibe a Cristo en su corazón y ahí se queda y muchas veces se vuelve atrás, pero hay otros que no, que siguen avanzando, siguen aprendiendo, siguen creciendo, siguen conociendo más y el Espíritu Santo sigue, gloria a Dios, enseñándole cómo permanecer, gloria a Dios, en el Señor y en su voluntad. También pensemos en la libertad, ¿no? Porque el yugo de esclavitud
dice la Biblia, es destruido por la unción. ¿Vieron que la Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de qué? De la unción. Amén. Entonces, la unción, mi hermano, trae libertad. No solamente, como decimos, trae responsabilidad, trae instrucción, trae permanencia, también trae libertad. Por eso los yugos que eran usados en el mundo antiguo para unir los animales, para trabajar en los campos, ellos todavía se usan para el mismo propósito en muchas naciones. Y hoy en día Jesús habló del yugo cuando él dijo ahí en Mateo capítulo 11, ¿se acuerdan? Él habló del yugo. Esto se utilizaba mucho para mantener dos animales juntos y trabajar en el campo. Y Jesús tomó esa figura y en Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante, él dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo. O sea, la idea de estar unidos a Él, ¿no? Y aprended de mí, o sea, caminar con Él, junto a Él, transitar con Él, pegadito a Jesús, como estaban los animales. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo, decía él, es fácil y es ligera mi carga. Amén. Entonces, qué interesante es que Jesús utiliza la figura del yugo y dice que nosotros debemos llevar el yugo juntamente con él, o sea, estar unidos, estar pegados, caminar juntos con Jesús, avanzar juntos, para que, gloria a Dios, la carga sea más liviana también para nosotros. O sea, nosotros estamos, todos podemos decir, bajo un yugo de algún tipo, algún yugo tenemos. Usted o yo estamos bajo el yugo de Satanás o el yugo de Dios. ¿Eh? O estamos de un lado o estamos del otro. O estamos pegados a Dios o estamos pegados al mundo, al diablo. Entonces es interesante que el yugo de la esclavitud de Satanás es un yugo triple. El diablo tiene un yugo que es triple. El primer yugo es el yugo del pecado. El diablo te une al pecado, te une, te pone pegadito al pecado. Y el Levítico capítulo 26, el versículo 13, dice la palabra yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus esclavos. Yo rompí, dice el Señor, las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con la cabeza erguida. O sea, Dios le está diciendo al pueblo que él rompió las ataduras, las ligaduras del yugo, para que el pueblo sea libre de esa esclavitud. Estaban esclavos por el pecado y estaban esclavos allí en Egipto y Dios rompió eso, el yugo del pecado lo rompió. Pero hay un segundo yugo que es el yugo del Egipto, del Egipto, que significa también el yugo del pecado. Y este yugo debe romperse si usted desea venir bajo el yugo con Jesús. No puede venir con ese yugo, tiene que romperse ese yugo. Y luego está el yugo del ego, el yugo del ego, del orgullo, de la soberbia. Por eso Pablo se esforzaba con el yugo del ego, él luchaba contra eso, ¿no? Y por eso cuando le escribe esa carta tan linda a los romanos en el capítulo 7, en el versículo 15, Pablo le dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Él está teniendo un conflicto ahí con su ego. Y entonces dice, yo no practico lo que quiero, sino que, bueno, lo que aborrezco, eso es lo que estoy haciendo. Y entonces, qué tremendo, ¿no? Que Pablo está teniendo esa lucha con el yugo de su ego, de su orgullo, de su soberbia. Pero también está el yugo del hombre. El tercer yugo es el del hombre, y el yugo del hombre es esclavitud puesta sobre usted por otros hombres, ¿no? Por eso me acuerdo de Mateo capítulo 23, el versículo 4 y 5, cuando allá el Señor habla y dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo, más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, pero ellos ponen cargas, ¿no? Cargan a los hombres y entonces le generan esa opresión, ese yugo, ese tormento, y a veces hay personas que esclavizan a otras personas. De eso está hablando el Señor ahí, ¿no? Por eso el yugo del hombre puede incluir también la esclavitud de la culpa, ¿no? Muchas veces la culpa tiene que ver con esa esclavitud, ¿no? También puede incluir la traición o normas que son imposibles de conducta, que no se pueden cumplir, que están impuestas por otros, ¿no? Que nos exigen que hagamos cosas que no se pueden prácticamente hacer, y eso nos genera culpa y eso nos genera como una especie de esclavitud, nos hace sentir mal porque pone los estándares tan altos que no los podemos alcanzar. Como podríamos decir, cómo estas fortalezas pueden romperse en nuestra vida y en la vida de aquellos a quienes nosotros ministramos, ¿no? Cómo deshacer. Y creo que todas estas cosas que tienen que ver con los yugos de esclavitud se rompen con la unción, ¿no? Por eso ahí está el texto que tanto recordamos, que es Isaías 10:27, que dice el Señor: y sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cuello, porque el yugo será destruido a causa de la unción. Amén. Entonces, ¿cómo podemos lograr que la gente sea libre? ¿Cómo podemos lograr que los yugos y las cargas sean quitadas y los yugos sean cortados, sean rotos, sean despedazados? Bueno, a través de la unción, eso puede suceder, porque la Biblia dice en otra versión, que es la 60, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y esta versión dice: el yugo será destruido a causa de la unción. Entonces, necesitamos la unción de Dios, el poder de la unción. ¿Para qué? Para poder llevar adelante el ministerio que el Señor nos ha entregado. Así que no podemos romper el yugo de Satanás con nuestro propio poder. Nosotros no tenemos poder para deshacer los yugos de esclavitud del diablo. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo con nuestro propio poder humano, no podemos hacerlo con nuestras propias palabras de sabiduría, porque cada yugo, cada esclavitud del hombre es quebrada o quebrado por la unción que viene de parte de Dios. Dios puede deshacer y hacer pedazos, como dice Juan, todas las obras del diablo. Amén. Por eso la Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Bueno, pero también hay algo más que quiere traer la unción, y es alegría, la alegría. Amén. Alegría quiere traer. Jesús, dice la Biblia, fue ungido con el aceite de alegría. Y esto está en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. Dice: mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría. Con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Vieron que a veces vemos que hay hermanos en la iglesia que de repente son como ungidos y empiezan a reírse y a reírse a carcajadas, y uno dice: ¿qué le pasa? ¿No? Parece que le pasó algo raro, pero no, es la unción de la alegría, el aceite de la alegría. Hay hermanos que empiezan a reírse y empiezan a danzar, y uno se queda mirando, y resulta que hay una manifestación tremenda del poder de Dios ahí. El Espíritu Santo está siendo derramado, el aceite como dice ahí, ¿no? El aceite de alegría está cayendo sobre la iglesia, y eso es maravilloso. Amén. Así que le damos gracias al Señor también, porque
la unción trae alegría, trae todo lo que vimos, pero también trae alegría, trae gozo. La alegría, dice la Biblia, del Señor es la fuerza que autoriza nuestro servicio para Dios. Qué lindo es que los cristianos, alguien dijo, no somos aburridos, ¿no? Los cristianos tenemos que estar alegres, ¿eh? Por eso tenemos coritos tan lindos como alegre, alegre, ¿eh? Mirá Juan cómo se pone, enseguida. Eso de los tuyos, Juan, ¿eh? Gloria a Dios. Pero bueno, también hablamos de las unciones específicas. Quiero ir avanzando para poder terminar la clase. Los propósitos de la unción ya los vimos, ¿no? Ya vimos todos estos propósitos que la unción tiene, pero también vamos a hablar un poquito de las unciones específicas porque los propósitos de la unción son para todos los creyentes, ¿eh? Para todos. O sea que podemos decir, si volvemos para atrás, hablamos acerca del servicio, hablamos acerca de la responsabilidad, hablamos acerca de la enseñanza, con la instrucción, hablamos acerca de la permanencia, que la unción viene para que permanezcamos, hablamos acerca de la libertad, hablamos acerca de la alegría también, ¿no es cierto? Eso es para todos los creyentes, pero ahora también hay unciones específicas y Dios también unge a las personas para ministerios específicos y tareas especiales. Por eso no todos tenemos el mismo ministerio, no todos tenemos la misma, digamos, capacidad para hacer determinadas tareas. Algunos son ungidos, por ejemplo, como evangelistas, otros son ungidos como maestros, algunos son ungidos como pastores, mientras otros son ungidos como profetas. Y hay muchas unciones diferentes que Dios va entregándole a los creyentes de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Por eso es interesante, Jesús tenía una unción específica de Dios para morir por los pecados de las personas. Solamente Él recibió esa unción, ¿no? Especial. El nombre de Cristo significa el ungido. Cristo significa el ungido. O sea que el nombre de Jesús quiere decir Salvador, pero Cristo significa ungido. Jesús significa Salvador. Y cuando el nombre Jesucristo se usa junto, significa que Él es el ungido de Dios para ser el Salvador del mundo. ¿Vieron que hablamos de Jesús o Cristo o Jesucristo? Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo que Él es el ungido de Dios para ser el Salvador del mundo. Amén. Así que antes de su muerte, una mujer, dice la Biblia, ungió a Jesús con aceite. Fue precioso ese momento. Y Jesús dijo en Mateo 26:12, dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. ¿Se acuerdan? Que hoy hablamos acerca de eso, de que había una unción ordinaria que era para preparar a las personas para la sepultura. Bueno, a Jesús también lo ungieron para prepararlo para la sepultura. Así que Jesús sabía que Él fue ungido de Dios para morir por los pecados de las personas. Y nadie más tenía esta unción específica, solamente Jesús tenía esta unción específica. Y bueno, vemos que a lo largo del registro bíblico Dios ungió personas para ministerios específicos. Hay un montón de casos. Segunda de Crónicas 22:7 nos cuenta ahí cuando las personas intentaron asumir un ministerio específico sin la unción de Dios para hacer esto, fue un problema. Fueron el resultado, varios problemas tuvieron, por ejemplo, si leemos la historia de Miriam y de Aarón en Números capítulo 12, vemos que era un ejemplo de esto, ¿no? Miriam y Aarón pensaron ellos que ellos tenían la misma unción que tenía Moisés, ¿se acuerdan? Y podrían también liderar a Israel como lo hacía Moisés. Ellos pensaron que lo podían hacer y entonces cuando lo quisieron hacer ya sabemos lo que pasó, ¿no? Miriam se contagió de lepra, ahí fue tremendo y entonces ellos descubrieron algo completamente diferente porque
porque se dieron cuenta que no tenían la misma unción que tenía Moisés. Moisés había sido llamado y elegido y ungido para ser el libertador y guiar al pueblo hacia la tierra prometida, y no ellos. Otro ejemplo también está en Números, capítulo 16, en la historia de Core, que intentó exigir la misma unción también que Moisés. Y bueno, hay muchas historias en la Biblia que nos cuentan de personas que pensaron que podían hacer lo mismo, ¿no? A veces alguien dice, bueno, la tarea del pastor es fácil, yo puedo hacer lo mismo que hace el pastor, y resulta que después cuando le toca estar ahí, se da cuenta que no tiene la unción, ¿no?, que necesita, o el llamado que necesita, y ahí en la práctica uno se da cuenta que no es tan así. Así que mucho de la desarmonía en el cuerpo de Cristo viene justamente de personas que intentan servir en las áreas del ministerio a las cuales ellas no han sido llamadas y no han recibido la unción para eso. Vieron que a nosotros quizás nos gusta o nos gustaría hacer cosas dentro de la iglesia, pero la verdad es que no estamos ungidos para hacer esas cosas. A mí me encantaría poder cantar en la iglesia, ustedes lo saben, pero yo sé que no tengo esa unción para cantar. Sé que Dios me ha ungido para predicar, sí, sí, me animo y predico y bueno, Dios me ayuda, pero cuando quiero cantar siempre hago macana, ¿no? Entonces, mejor no canto, que canten los que han sido ungidos para cantar, que lo hacen muy bien y son de mucha bendición. Así que una persona, hermanos, es ungida de Dios de una manera especial y pronto todos estamos imitando su ministerio, ¿no? Imitamos su ministerio. Pero ¿saben qué? Descubrí en tantos años de creyente que los imitadores no tienen los mismos resultados poderosos que los ungidos. Usted puede quizás querer imitar a Carlos Anacondia, pero nunca va a tener los resultados que tuvo Carlos Anacondia o cualquier otro de los ungidos que conocemos, tremendos que Dios ha levantado en nuestra generación. Y ellos se preguntan, ¿en qué estoy equivocado? ¿Qué estoy haciendo mal? A veces se preguntan si están haciendo todo solo como lo hacen los demás, ¿no es cierto? Pero sin los mismos resultados. ¿Por qué si yo lo hago igual, trato de hacerlo de la misma manera, por qué no tengo los mismos resultados? Y la respuesta se encuentra simplemente en la unción de poder, le falta la unción de poder. Puede tener muchas buenas intenciones. A veces yo veo hermanos que quieren ser evangelistas y quieren ser evangelistas y le falta la unción y entonces no hay resultado. No hay resultado, la gente no responde, no hay fruto. ¿Por qué? Porque no tienen la unción, le falta la unción de poder. Tienen ganas, quieren hacerlo, todo lo demás, pero le falta lo más importante, que es la unción de poder. Así que la unción de Dios está sobre un hombre para una tarea específica. Y no tenemos que querer hacer todo porque no hemos sido ungidos para todos. Por eso, debido a eso, muchas personas no tienen éxito y terminan fracasando en su ministerio, terminan fallando en su ministerio. Y uno de los pecados de la carne que está en Gálatas capítulo 5, verso 20, se llama celos, o también se llama emulaciones. Las emulaciones son una forma de envidia demostrada en imitar a otros. Cuando uno imita al otro, normalmente no es porque quiere ser como el otro, sino porque le tiene celos al otro. Entonces, es una especie de envidia, ¿no es cierto?, que está disfrazada ahí, tratando de imitar al otro, de ser como el otro, pero en realidad es un pecado que hay ahí en el corazón, ¿no es cierto? Por eso Dios, mi hermano, no puede bendecir las emulaciones, esas imitaciones con envidia. Dios busca siempre aquellos que se moverán para fuera del pecado de las emulaciones a la revelación a través de la unción de poder. Dios quiere que seamos originales, que seamos nosotros, que seamos originales con la unción de Dios sobre nuestra vida, y no tenemos que imitar a nadie, tenemos que ser nosotros y dejar que la unción de Dios nos utilice como quiera para la gloria de su nombre.
Y para ir terminando, la pregunta sería, ¿cómo recibir la unción? Bueno, ¿cómo podemos recibir nosotros la unción de poder? Lo primero que dijimos ya en esta tarde fue reconocer la fuente. Amén. O sea, a veces nosotros nos manejamos yendo de una iglesia a otra, buscando a ver quién nos puede ungir, ¿no? La fuente inagotable de todo poder espiritual es Dios. Amén. Entonces la fuente de la unción de poder, gloria a Dios, espiritual es Dios, no hay otra fuente. Y usted no puede confiar en su, como decimos, educación, personalidad, posición social. Usted no recibe la unción de alguien más, recibimos la unción de Dios. Dios es el que nos unge. Fíjese que dice así como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Dios ungió a Jesús de Nazaret. De la misma manera, Dios nos unge a nosotros. Así que no hay nada, hermano, que nosotros podamos hacer para ganar la unción. Pues nosotros no podemos trabajarla por el emocionalismo, porque Dios es la única fuente de la unción espiritual y para recibir la unción necesitamos primero reconocer de la fuente de cual ella fluye. Así que tenemos que experimentar lo que conocemos nosotros como el nuevo nacimiento. Amén. Ahí en 1 Corintios 2:14, Pablo nos habla acerca de este poder espiritual que fluye de la fuente de Dios y él dice de esta manera, mire, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no la pueden comprender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que si somos personas, digamos, no espirituales, nunca vamos a poder discernir, entender, comprender las cosas espirituales. Por eso esta unción de poder fluye del Espíritu de Dios y el hombre carnal, como le llama Pablo, pecador, no puede recibirlo. Si nosotros andamos en la carne y no en el Espíritu, no podemos recibir esta unción de Dios. No puede recibirlo al menos que nosotros seamos seres espirituales, hombres y mujeres espirituales. Necesitamos buscar la presencia de Dios para que venga. Amén. Así que lo primero entonces tendría que ver con reconocer la fuente. Segundo, experimentar lo que es el nuevo nacimiento. Si yo no nací de nuevo, entonces no puedo recibir las cosas de Dios en mi vida. Tercero, lea la palabra de Dios y ore. ¿Por qué? Porque desde que Dios es la fuente de la unción, usted debe quedarse en contacto con Dios a través de la oración. Si usted habla con Dios, Dios le habla a usted a través de la palabra y cuando más usted permanece en su palabra y Él permanece en nosotros, entonces más la unción de Dios fluirá en nuestra vida. Ahora, si estamos desconectados de Dios, si no leemos la Biblia, si no hablamos con Él, si no permanecemos en Él, si no esperamos que Él se manifieste, entonces la unción nunca va a llegar. Pero si usted está digamos, en ese deseo profundo de que Dios lo unja con el poder, usted va a hablar con Él va a hablar con usted va a permanecer y la presencia del Espíritu Santo vendrá sobre su vida. Rompa el yugo, como vimos. Hemos aprendido que uno de los propósitos de la unción es romper los yugos de la esclavitud. O sea que hay que pedirle a Dios para romper cada yugo de pecado en nuestra vida. El ego o aquellos pecados o yugos que nos han impuesto los hombres. Tenemos que experimentar, mi hermano, la unción que rompe el yugo en nuestra propia vida antes que ella pueda fluir a través de nuestra vida hacia otras personas. Tenemos que experimentarla nosotros. Dios tiene que romper los yugos de la esclavitud en nosotros y luego esa unción va a fluir hacia otros para la gloria de Dios. Reciba el Espíritu Santo. Amén. Reciba el Espíritu Santo. Es fundamental. Hechos 10:38 nos decía eso. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Otra cosa muy importante es no enfocarse en nuestras incapacidades.
¿Por qué? Porque muchas personas se enfocan en sus propias incapacidades en vez de enfocarse en la habilidad disponible de parte de Dios para nosotros. Una cosa, como siempre enseñamos, es que nosotros hagamos las cosas solos y otra cosa es que Dios esté con nosotros haciendo las cosas. Por eso, segunda de Samuel, capítulo 3, verso 39, dice, ahora yo soy débil, aunque soy un rey ungido. Amén. Entonces David está hablando de esto, ¿no? De lo importante que es recibir la unción para poder enfocarnos en Dios y no en nosotros. Así que, mi hermano, ¿qué más le puedo decir sobre esto? Terminamos viendo que debemos descubrir nuestra unción específica. Para determinar nuestra unción específica en el ministerio, debemos descubrir los dones espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Y entonces, en base a eso, en base al descubrir los dones que Dios nos dio, podemos determinar cuál es la unción que Dios nos ha dado para que llevemos adelante y desarrollemos esos dones. Por eso es importante que ser ungido por Dios nos coloca en la línea delantera de la guerra espiritual, ¿no? Uno que dice, bueno, yo quiero ser ungido por Dios. Bueno, tenemos que saber también que los ungidos son los que están en la línea de avance, la línea delantera, son los que van hacia adelante predicando el evangelio, salvando almas, sanando enfermos, liberando cautivos, rompiendo los yugos, así que son los que vamos avanzando en la línea delantera y somos los que más peligros corremos también porque el enemigo se levanta contra nosotros. Así que la Biblia revela que aquellos que son ungidos con el poder de Dios experimentarán, mi hermano, oposición del enemigo. No te creas que por ser ungido el diablo no te va a molestar más. Recordar el ministerio de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, te leo 2 o 3 versículos y ya cerramos la clase. Salmos capítulo 2, versos 2 y 3 dice, se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 89, 51 dice, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado los pasos de tu ungido. También dice la Biblia en Salmo 2, versos 4 y 5, ¿no? Dice que el que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor, a los que se oponen, a los que se oponen a su ungido. Dice también el Salmo 28, 8, ahí Dios habla de que es nuestra fuerza y cuando enfrentamos la oposición, Dios está con nosotros, dice Jehová es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de salvación para su ungido. Ahora dice también, reconozco que Jehová da la victoria a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la fuerza liberadora de su diestra. Así que, hermano, es muy importante saber que los que hemos sido ungidos por Dios también somos cuidados, protegidos, guardados, y que Dios está ahí, ¿no es cierto? Aunque se levantan contra nosotros los enemigos, Dios también está ahí para defendernos, para cuidarnos y batallar por nosotros. Y por último, tenga cuidado con lo que usted dice a otros creyentes ungidos. Ojo cómo hablamos contra los ungidos de Dios, porque dice la Biblia que hay que tratar con respeto a los ungidos, porque no son cualquier persona. Dios toma a los ungidos, gloria a Dios, de poder muy seriamente. Y en Primera de Crónicas, anótelo por ahí, 16:22 dice, no toquéis a mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Así que, mi hermano, tengamos cuidado cuando hablamos de los siervos de Dios, de las siervas del Señor. Recordemos que todos los hermanos han sido llamados y muchos han sido ungidos. La mayoría han sido ungidos con el poder, con la unción de poder del Espíritu Santo, y nosotros debemos respetarlos sabiendo que Dios los ha elegido, que Dios los ha llamado y que Dios los ha establecido, los ha puesto
en el lugar donde están ahora. Y Dios los ha capacitado también con mucho poder, con el poder del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del amor y con el, gloria a Dios, y con la unción de poder. Específicamente, Dios nos ha dado una unción especial para que llevemos adelante la tarea que Él nos ha encomendado. Así que, hermanos, si usted me pregunta, pastor, ¿cómo hago para recibir la unción de poder? Bueno, usted busque a Dios con todo su corazón. Hable con Él, deje que Él le hable, permanezca en su presencia hasta que Él se manifieste y la unción de poder venga sobre nuestra vida. No hay nada, no hay nada oculto. Es muy sencillo. Necesitamos nosotros realmente dedicar ese tiempo para buscar la presencia del Señor. Amén. Bueno, les agradezco muchísimo todo este tiempo que me han estado escuchando. Lo único bueno de esto es que no me interrumpen, que puedo hablar tranquilo. Pero damos gracias al Señor. Amén. ¿Le parece que oremos? Oramos y entregamos este tiempo en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por todo este tiempo que hemos podido compartir juntos. Gracias, Señor, porque hoy pudimos hablar acerca de la unción de poder, Señor. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos has ungido, Señor, de la misma manera que lo has ungido a Jesús, Señor, pero con unciones especiales para llevar adelante diferentes tareas, Señor. Yo quiero bendecir en esta noche a mis hermanos y hermanas y darte gracias por sus vidas, Señor, y orar para que podamos juntos, Señor, buscar la unción de poder, Señor, para poder llevar adelante la tarea con mayor eficacia. Queremos, Señor, glorificar tu nombre, Señor, y por eso necesitamos tu presencia y necesitamos tu poder sobre nuestra vida. Bendigo a mis hermanos y hermanas y lo hago en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos prontito. A los varones, en un rato, seguramente los voy a estar llamando para poder organizar la reunión de varones, un ratito. Amén. Bueno. Amén, pastor. Dios me lo bendiga, pastor. Bendiciones. Gloria a Dios. Un besito para todos. Amén, pastor. Bendiciones. Gloria a Dios. Chao. Chao.